2027, 4 astronautas están subidos encima del cohete más potente que la humanidad ha construido jamás. La cuenta atrás corre, y en ese momento nadie en el mundo sabe con certeza si el vehículo que tiene que llevarlos a la Luna va a funcionar, porque nadie lo ha probado todavía, nadie ha entrado en él en el espacio, nadie ha encendido sus motores fuera de la atmósfera terrestre. Nadie ha verificado que el sistema de soporte vital mantiene a las personas con vida cuando más importa. La misión más ambiciosa que la NASA ha intentado desde 1969 depende de tecnología que en este momento todavía está siendo demostrada. Y la agencia lo sabe, y lo ha aceptado así. No por descuido, sino porque lo que está en juego va mucho más allá de llegar a la Luna. Al final de este vídeo vas a entender exactamente qué tiene que ocurrir para que Artemis 3 funcione, qué decisión tomó la NASA que nadie esperaba, y por qué la verdadera carrera espacial del siglo XXI no empieza cuando alguien aterriza en la Luna. Empieza ahora mismo, antes de que nadie despegue. Artemis 2 aterrizó en diciembre de 2024 con 4 astronautas sanos y salvos a bordo. Fue la primera vez desde el Apolo 17, en 1972, que seres humanos viajaron más allá de la órbita terrestre baja y volvieron. El escudo térmico de Orion resistió la reentrada. El cohete SLS funcionó. La misión fue limpia. Y ese éxito le dio a la NASA algo que no tenía desde hace décadas: impulso real. Desde que el humo se disipó sobre el Océano Pacífico, los equipos técnicos comenzaron a evaluar la torre de lanzamiento móvil en el Kennedy Space Center. Sufrió daños importantes con Artemis 1, fue reforzada, y el objetivo ahora es acortar drásticamente los tiempos de preparación entre misiones. El propulsor del SLS para Artemis 3 ya existe. La etapa superior ya existe. La cápsula Orion ya existe. Solo hace falta ensamblarlos. Y la NASA no está perdiendo ni un solo día. Pero hay algo que la NASA no construye. Algo que no puede construir ella sola. Y sin eso, Artemis 3 no existe. Necesita un módulo de aterrizaje lunar. Y ahí es donde todo se complica. En 2021, la NASA le adjudicó a SpaceX un contrato para transformar la etapa superior de su vehículo Starship en el sistema de aterrizaje humano. Hay que entender lo que eso significaba en ese momento. En 2021, Starship era un prototipo temprano que despegaba unos kilómetros, se ponía boca abajo en el aire e intentaba aterrizar. La mayoría de las veces explotaba. No era un cohete operativo. Era una demostración de que una idea podía funcionar algún día si todo salía bien. La NASA apostó por esa idea. Y SpaceX comenzó a construir algo mucho más grande, el Starship Super Heavy. Durante 3 años, versiones sucesivas del vehículo completaron vuelos de prueba cada vez más complejos. Algunos terminaron en explosiones, otros en aterrizajes controlados en el océano. El progreso era real pero más lento de lo que Elon Musk había prometido. En retrospectiva, eso no sorprendió a nadie que conociera su historial de calendarios. Pero lo que no imaginaban muchos en 2021 era lo que iba a ocurrir en mayo de 2023. Días después de que el primer Starship Super Heavy perdiera el control y se destruyera antes de alcanzar el espacio, la NASA adjudicó un segundo contrato de módulo lunar. Esta vez a Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos. Conocida hasta entonces principalmente por lanzar turistas al borde del espacio en vuelos de pocos minutos, pero con planes mucho más ambiciosos: un cohete pesado propio llamado New Glenn y un módulo de aterrizaje llamado Blue Moon. El mundo espacial interpretó ese movimiento como un seguro, como si la NASA dijera: si SpaceX falla, tenemos un plan B. Eso parecía lo más razonable. Pero había algo que casi nadie estaba leyendo correctamente en ese contrato. Y esa lectura incorrecta iba a cambiar todo lo que vino después. Enero de 2025. New Glenn despegó por primera vez. El vuelo fue mayormente exitoso. El propulsor no sobrevivió el descenso, pero la etapa superior funcionó. Para un primer vuelo de un cohete nuevo, eso era un resultado sólido. Pero noviembre de 2025 fue diferente. Segunda prueba. Esta vez todo funcionó según el plan.
La etapa superior desplegó 2 satélites en trayectoria hacia Marte. El propulsor aterrizó sobre la plataforma flotante en el Atlántico. Blue Origin había pasado de ser el recién llegado, con grandes palabras, a ser un competidor con hardware que funciona. Lo que no imaginaba nadie era que eso no cerraba la carrera. La abría. Porque ahora la NASA tenía 2 empresas con cohetes operativos, 2 módulos lunares en desarrollo y una única misión en la que probarlos. Artemis 3 dejó de ser la misión donde la NASA verificaba a SpaceX. Se convirtió en la misión donde la NASA ponía a SpaceX y a Blue Origin a competir en el mismo escenario, al mismo tiempo, delante del mundo. Y ahí fue cuando el problema de verdad empezó a tomar forma. Porque para que cualquiera de estos 2 módulos lunares llegue a la superficie de la Luna, primero tiene que resolver algo que nunca nadie ha hecho en el espacio. Algo que sobre el papel parece un detalle logístico. Algo que en la práctica es uno de los desafíos de ingeniería más complejos que existe. Necesitan repostar en órbita. Tanto el Starship lunar como el Blue Moon consumen una cantidad masiva de propelente solo para moverse desde la órbita terrestre hasta la superficie lunar. Si salen con los depósitos llenos desde la Tierra, no tienen suficiente combustible para volver a subir desde la Luna. El balance no cuadra. La única solución es repostar en el espacio antes de emprender el viaje. Y eso no se ha hecho nunca. En ningún programa espacial, en ninguna era, en ninguna condición. Para SpaceX, la operación funciona así. Lanzar un segundo Starship configurado como cisterna, encontrarse con el Starship lunar en órbita terrestre baja, acoplarse y transferir toneladas de oxígeno líquido y metano criogénico de un vehículo al otro a más de 28.000 km/h. Para Blue Origin, la mecánica es la misma con su propio vehículo de transporte de propelente. Pero hay un factor que complica esto todavía más. El metano y el oxígeno líquido no son como la gasolina, se evaporan. A temperatura ambiente se convierten en gas. Eso significa que el tiempo entre el lanzamiento del cisterna y el acoplamiento tiene que ser mínimo. Cada hora que el propelente pasa en los depósitos del vehículo en órbita es combustible que se está perdiendo. El margen de maniobra es estrecho, y si el acoplamiento falla, si el sello no es perfecto, si la transferencia se interrumpe, la misión se cancela antes de haber comenzado de verdad. 2 empresas, 2 demostraciones simultáneas de una tecnología sin precedentes, con astronautas a bordo de Orion esperando a que todo funcione. Eso era ya el mayor conjunto de riesgos técnicos encadenados que la NASA había aceptado en décadas. Pero mientras SpaceX y Blue Origin desarrollaban sus protocolos de reabastecimiento, algo estaba ocurriendo en los despachos de la agencia que iba a cambiar la naturaleza entera de Artemis 3. Y cuando se supo, hizo que todo lo anterior pareciera el problema fácil. El plan original para Artemis 3 era este. Los astronautas llegan a la órbita lunar, se acoplan con el módulo de aterrizaje, entran en él por primera vez en el espacio, bajan a la superficie de la Luna, caminan sobre ella y vuelven. Simple en papel, brutal en la práctica. Porque ese plan tenía un fallo que nadie había resuelto. La primera vez que alguien iba a entrar en ese módulo de aterrizaje sería estando en órbita lunar, a 400.000 kilómetros de la Tierra, sin ninguna posibilidad de rescate si algo fallaba. Nadie había verificado los sistemas de soporte vital del módulo en microgravedad real. Nadie había probado los trajes espaciales lunares de Axiom Space fuera de la atmósfera terrestre. Son trajes completamente nuevos, más ergonómicos que los del apoyo, más móviles que los que se usan en la Estación Espacial Internacional. Han sido probados en piscinas, donde el agua simula parcialmente la ausencia de gravedad. Pero una piscina y el vacío del espacio no son lo mismo. Nunca lo han sido. Y nadie había practicado tampoco el acoplamiento manual entre Orion y un módulo de aterrizaje activo en órbita real. En Artemis 2, el piloto Victor Glover realizó una maniobra de aproximación con la etapa superior ya gastada del cohete. Fue útil, pero un módulo lunar con sus propios motores encendidos, su propio centro de gravedad y sus propios sistemas operando es un escenario radicalmente distinto. El primer momento en que cualquiera de esas variables podía fallar era el peor momento posible para descubrirlo.
Así que la NASA tomó una decisión que nadie esperaba. Y que al anunciarla mucha gente interpretó mal. Artemis 3 no va a la Luna. Los 4 astronautas van a quedarse en órbita terrestre. Van a acoplarse con el módulo lunar. Van a entrar en él. Van a pasar hasta 3 semanas verificando cada sistema crítico. Soporte vital, propulsión, comunicaciones, gestión térmica. Van a ponerse los trajes de Axiom y exponerlos al vacío del espacio por primera vez. Van a practicar el desacoplamiento, el vuelo autónomo del módulo y el reacoplamiento con Orion. Y al final van a saber exactamente qué funciona, qué falla y qué necesita ser corregido antes de que alguien baje a la superficie lunar con ese hardware. Parecía un paso atrás, no lo era. Era la decisión de ingeniería más sensata posible. Y revelaba algo que casi nadie había leído correctamente desde el principio. Algo que, cuando lo entiendes, hace que tengas que reinterpretar cada movimiento que la NASA hizo en los últimos 4 años. Porque la decisión de no aterrizar en Artemis 3 no es solo una medida de seguridad, es el mecanismo central de una estrategia que la NASA lleva construyendo desde 2023. Una estrategia que usa Artemis 3 como escenario de selección natural. El módulo que mejor funcione durante 3 semanas, de pruebas reales en órbita terrestre, con astronautas dentro evaluando cada sistema, es el módulo que se lleva el contrato definitivo. No hay comité de evaluación. No hay presentaciones en PowerPoint. Hay resultados en el espacio, en tiempo real. Cuando la NASA adjudicó el segundo contrato a Blue Origin en 2023, casi todos lo leyeron como cobertura de riesgos, un seguro por si SpaceX fallaba. Pero lo que estaba haciendo la NASA no era cubrirse las espaldas. Estaba construyendo una trampa para los dos. Si tienes un único proveedor para algo tan crítico como el módulo lunar de una misión tripulada, ese proveedor tiene el control. Puede retrasarse, puede encarecer, puede cambiar condiciones. La historia de los contratos monopolísticos en defensa y aeronáutica está llena exactamente de ese patrón, sin excepción. Pero si tienes 2 empresas compitiendo por demostrar que su vehículo es mejor, más fiable y más operativo, en órbita real, con astronautas reales observando durante semanas, el incentivo cambia completamente. Ya no pueden permitirse retrasos estratégicos. Ya no pueden justificar sobrecostes sin consecuencias. Porque si uno de los dos llega tarde o falla en la prueba, el otro gana el contrato para todo lo que viene después. Y lo que viene después es el verdadero premio. Porque Artemis 3 no es el destino, es la eliminatoria. El que supera esta fase no va a la Luna una vez. Va a construir la arquitectura de todo lo que viene después. En mayo de 2026, SpaceX tiene previsto probar la versión 3 de Starship en Starbase, Texas. No es un prototipo más. Según la compañía, es el primer Starship que consideran un producto terminado. El primero que podría llevar personas a la Luna de verdad. Todavía necesitan construir la versión habitable con interiores y sistemas de soporte vital completos. Pero ahora tienen la presión de un competidor que está acortando distancias cada trimestre. Ese mismo mes de mayo de 2026, Blue Origin lanza el Blue Moon Mark I, una versión más pequeña del módulo, diseñada para entregar carga en la superficie lunar. Si aterriza con precisión, Blue Origin transforma su imagen de forma irreversible. Pasa de ser la empresa que llegó tarde a ser la empresa que ya ha tocado la Luna. Todo converge en 2027. Artemis 3 lanza. El SLS lleva a 4 astronautas en Orion. En paralelo, 1 o 2 de los cohetes más grandes jamás construidos colocan los módulos lunares en órbita. Los vehículos cisterna transfieren el propelente. Los módulos esperan. Orion se acerca. Los astronautas entran. 3 semanas de pruebas en el espacio. Todo documentado. Todo analizado. Todo preparado para lo que viene. Después de Artemis 3, el módulo que haya rendido mejor realiza un aterrizaje autónomo en la Luna. Sin tripulación. Solo para demostrar que puede llegar, descender y tocar el suelo en el lugar correcto. Si funciona, hay un ganador oficial. Y entonces Artemis 4, que la NASA quiere ejecutar dentro de un año de Artemis 3, con el módulo que ganó, con los trajes que se verificaron,
con los procedimientos que se practicaron, con astronautas que van a pisar la Luna por primera vez desde diciembre de 1972. Pero el proveedor que gane no se lleva solo ese contrato, se lleva la infraestructura, las misiones de suministro, las bases permanentes, los sistemas de extracción de recursos del suelo lunar, las rutas hacia Marte. No gana una licitación, gana la arquitectura del próximo siglo de presencia humana fuera de la Tierra. Y mientras esa competición se desarrolla en los hangares de SpaceX y Blue Origin, hay una tercera potencia que no participa en ninguna de estas licitaciones, que no aparece en ninguna rueda de prensa de la NASA, pero que lleva años construyendo su propia respuesta con una velocidad que Washington ya no puede ignorar. China tiene su propio cohete pesado, su propio módulo lunar tripulado, su propio calendario con fecha de aterrizaje antes de 2030 y su propio plan de base permanente en la superficie lunar. No están intentando repetir el apoyo, están intentando llegar de otra manera y establecer presencia antes de que nadie pueda pedirles que se vayan. Esta no es la carrera espacial de los años 60, donde bastaba con llegar primero y el mundo te aplaudía durante décadas. Esta es una competición por quién instala la infraestructura, quién establece las normas, quién define qué se puede hacer en la Luna y quién puede hacerlo. Artemis 3, con todo lo que tiene que salir bien para que funcione, es el primer movimiento de esa partida. Si quieres entender qué está construyendo China ya ahora mismo en la superficie lunar, qué plazos manejan y por qué eso cambia el significado de cada decisión que la NASA tomó en este video, esa historia ya está disponible. Haz clic en pantalla.